determinamos al río para que él no tome libre acción sobre las murallas, sobre ninguno de los márgenes que ya existen. Una palabra es como canalizarlo, digamos, ¿sí? Que es lo primero que se está viendo. Sí, nosotros le vamos a dar al río la libertad, o sea, el río va a seguir siendo autónomo por la decisión que él va a tomar por dónde él tiene que ir o dónde él quiere ir, pero respetando ciertos márgenes para que no repitamos ninguno de los eventos del 30 de marzo, por ejemplo, que el río libremente decidió chocar sobre una muralla del puente Argañarás y ocasionarle daños. Que dice alguno que no fue tan libremente, ¿no? Porque hubo un efecto humano que previamente modificó el cauce del río y de alguna manera lo fue mandando, ¿no? Sí, es posible que hubo así un sea. avance muy grande, digamos, hablando del lago Popeye concretamente. Específicamente, sí. Hubo un cambio muy grande en esto, digamos, ¿no? Exactamente, sí. De gente que hace lo que quiere con el río, porque esto también pasó, ¿no? El río estaba abandonado a su suerte, o sea, el río tiene efectos por acciones puntuales como esta y por inacciones, porque el río, convengamos que no tuvo accionar por parte del Estado hace muchísimos años. O sea, el río está librado, no hubo acciones mitigatorias desde hace muchos años. Esta es la primera etapa, digamos, Sí. ¿no es cierto?, de que es darle límites, digamos. Sí, ¿Por qué se habla de inundable? A ver, nosotros no podemos impedir que el río accione y crezca en épocas estivales. Lo cual nosotros con el proyecto, basado en un estudio hidrológico, el proyecto contempla que el río, en determinado momento, cuando el río decida crecer o aumentar su caudal, va a ir invadiendo terrazas que están planteadas en el proyecto. Correcto. ¿No? Esas terrazas se diseñan, están dentro de un estudio hidrológico muy serio que hizo un técnico del medio, lo cual a nosotros nos da muchísima seguridad a la hora de plantear el parque, que va a venir después en la segunda etapa de ejecución. Tengo entendido que lo que dice este estudio, que en los últimos 50 años, digamos, lo que está hecho es que esa primera terraza que se construye puede ser inundada en algún momento, pero esto puede llegar a suceder, o sea, de acuerdo al estudio hidrológico, sucedió 2 veces en 40 años, digamos, la primera terraza. Esta es la parte inundable, en una palabra. Exactamente, sí. La primera terraza que nosotros denominamos es lo que es el lecho mismo. O sea, después viene una segunda terraza que es la terraza que se puede llegar a inundar. Y también está la tercera terraza, que es donde hoy se encuentran, para que el público entienda, donde se encuentran hoy todas las especies vegetales. Esa es la terraza más alta, la tercera terraza. Que esa terraza, llegado el caso, también puede sufrir este embate del río, si se puede decir. Pero no sufre daños porque no hay construcciones permanentes. Todo lo que se plantea para el proyecto son estructuras, son edificaciones sumamente resistentes y de fácil reposición. Cuando uno habla de recuperar, digamos, el espacio verde, ¿de qué estamos hablando de recuperar? ¿Estoy equivocado si digo de que va a ser un espacio verde similar a 3 veces el Parque San Martín? O sea, ¿cómo lo podemos graficar para que la gente entienda lo que se recupera de espacio verde? Bien, para que entendamos, el Parque San Martín, por poner un paralelo a esto, cuenta con casi 14 hectáreas de superficie. Lo que se propone en este proyecto supera las 35 hectáreas. O sea, es muy cierto lo que vos decís, que estaríamos triplicando la superficie del Parque San Martín en situaciones verdes, o sea, situación de espacio público vivible. Correcto. Y hay zonas de circulación donde se piensa hacer bicisenda, caminería, lugares de esparcimiento. Y contame un poco cómo es el tema de luminosidad, digamos, cómo va a impactar visualmente esto en los jujeños. Bien, el parque cuenta con ciclovías, caminerías. ¿Desde dónde a dónde va una ciclovía, por ejemplo? A ver, específicamente el parque va desde el puente Argañarás hasta el badén de la avenida Almirante Brown. Es lo que es el parque en sí mismo. Después el trabajo hidrológico es un poco más amplio para tomar medidas precautorias, diríamos, en lo que es el lecho. Lo que son las caminerías y ciclovías toman específicamente desde el puente Argañarás hasta en la desembocadura del badén de la avenida Almirante Brown. Pero dentro del parque mismo uno tiene la posibilidad de tener circuitos internos, lo cual da la posibilidad de que el parque sea de una margen o de la otra margen del río, lo cual articula, a través de pasarelas uno puede tener una situación de circuitos, si así se puede decir, dentro del mismo parque sin tener la necesidad que acceder a las avenidas nuevamente para volver
a tomar otro O sea, circuito. vos te podés conectar, digamos, de un lado al otro del margen del cauce del río sin necesidad de salir a las avenidas. Exactamente. También cada puente que cruza hoy el río Sibisibi va a contar con el acceso al parque. O sea, el parque va a tener acceso desde todos los puentes a través de rampas y escaleras. Y a su vez, este sistema de ciclovías se conectan con la ciclovía de la Avenida Sabio. O sea, uno puede venir desde Alto Comedero en bicicleta, tomar el sistema que está en el río Sibisibi y desembocar en lo que es la ciclovía, por ejemplo, de Juan Galán. Entonces uno tiene una posibilidad de tener un circuito amplio. Ah, correcto. O sea que vos me decís que termina en Argañarás, digamos, Sí. pero después se sigue trabajando sobre el lecho del río. De hecho, he visto que ya está todo, hay todo un proceso hecho, digamos. ¿Pero no sigue la caminería por esa zona o sí? No. Por una cuestión de seguridad no tenemos las márgenes y las dimensiones como para extender el parque. Sí extendemos las obras hídricas, pero no el parque específicamente. ¿Desde qué lugar va a venir el río? No es canalizado la palabra, es como que resulta chocante la palabra Sí, canalizado. es dura. ¿Desde es qué dura. lugar, digamos, va a venir encauzado? El río va a tener su trabajo hidrológico, que es desde más o menos lo que es el puente Paraguay hasta la desembocadura y su vinculación con el río Grande. Correcto. ¿Y toda esa zona que hay gente viviendo por el medio, tiene algún tratamiento de eso? Sí, los que están residiendo hoy en el lecho mismo, estamos trabajando con esas personas para reubicarlas. Correcto. Quizás se hizo un trabajo una vez y es como que se volvieron a instalar, digamos, ¿no? Pues Sí, ya el hubo, punto es muy lindo. claro, es un lugar muy específico, digamos, y que algunos urbanistas hablan de la probabilidad de hacer hasta un desarrollo muy bonito en ese lugar, ¿no? Sí, totalmente, sí. Donde ha encauzado un club, inclusive en el mismo, está el Club Sí, Cuyaya. en realidad, a ver, para hablar con precisión, toda esa margen donde están las casas y demás, frente al Club Cuyaya específicamente, se encuentran en una situación de riesgo específicamente. Tendremos que trabajar para resolver esos problemas. No es lo óptimo, o sea, no es el lugar apropiado para que haya viviendas, no solo por la seguridad de las personas, sino por el aporte negativo que hacen estas viviendas al río, justamente. Eso tenía un plazo de obra, digamos, son 2 licitaciones, que casualmente, y creo que es bueno esto, la ha ganado la misma empresa, porque esto me parece que es bueno para el desarrollo de la obra, ¿no es cierto?, que hayan tenido la suerte que sea la misma empresa la que gane las 2 etapas. Pero estos plazos pintan no cumplirse, digamos, porque da toda la sensación que va a ser anticipado. ¿Cuándo entendés vos de que esto va a estar...? A ver, los plazos de la obra para la primera etapa deberían culminar en diciembre. En diciembre. Sí. Da toda la sensación Da de que toda la sensación que puede ser antes, el final de la primera etapa. Pero también podemos aclarar que la segunda etapa, que es la del parque en sí misma, se puede superponer con la primera etapa, lo cual acortaría más los plazos que tenemos para toda la obra en general. O sea, el hecho que haya ganado la misma empresa, digamos, permitiría esto, ¿no? Que se superponga y se trabaje. A ver, aunque no hubiera ganado... corresponder a la empresa como a optimizar costos, trabajar a una Exactamente, etapa sí. Aunque no hubiera ganado la misma empresa, se podrían superponer también las 2 etapas, pero el hecho de que la haya ganado la misma empresa aceita un poco las tareas a ser realizadas. ¿Y esa segunda etapa qué plazo tiene de obra? Tiene 9 meses de plazo. Correcto, o sea que en términos normales tenemos que decir que en septiembre del año que viene tiene que estar terminado esto. Exactamente. En términos normales esto se puede adelantar, digamos. Dejemos de lado la explicación que le damos a la gente de lo que significa la obra en sí. Yo te escuché decir el otro día de que había algunas especies arbóreas que lo que se iba a trabajar es no tocando las especies arbóreas existentes, pero sí reforestando con las mismas especies que hoy existen. Digamos, explícame un poco cómo es este Exactamente. tema. Lo que anteriormente explicaba de la terraza más alta es donde ya existen todas las especies vegetales que podemos ver hoy. Lo que hemos hecho ahora ha sido una poda de todas esas especies que lamentablemente nunca han sufrido el tratamiento positivo del municipio, por ejemplo, no han sido podadas, no han tenido podas correctivas, por ejemplo. Entonces lo que se hizo ahora es una poda de las especies que existen hoy en la tercera terraza. Lo que se hizo, sí, se removió las especies que han sufrido el embate del agua del 30 de marzo. Hay numerosas especies que lamentablemente han sido dañadas, se han caído, esas sí se han removido. Y otras especies que han sido volteadas por el viento de hace más o menos un mes, esas especies se han removido. Solamente esas. O sea, el proyecto no contempla
remover absolutamente ninguna especie vegetal del lecho del río. Lo que sí contempla es la reforestación con especies nativizadas como las que ya hay, el sauce y otros elementos más. O sea, la misma especie que ya están. Correcto, sí, sí, sí. plantadas. ¿Eso significa nativizadas? Sí, eso es un término que hemos asimilado hace muy poco nosotros también, que es distinto a las especies nativas de nativizadas. De hecho, que no tuvo ningún control el río, yo creo que hay sobrados ejemplos. Si vos me decís no se podó, yo creo que nunca se limpió siquiera, porque me acuerdo que en una época había una chica que apareció muerta, lamentablemente se estaba buscando y estaba en medio de esta selva que se había armado en algunos lugares, lamentablemente, digamos. Exactamente. De hecho, hubo una época que recuerdo, contaminación de una pollería, un poco más arriba, digamos, donde pasó y nadie pasó nada. Donde se avanzó, creo que el ejemplo Popeye es uno que se avanzó, la ripiera de más abajo es otro ejemplo también, ¿no? De que cada uno utilizó el río de la manera que le pareció. Sí. O sea, exactamente. De alguna manera hoy lo que se está actuando sobre esto es darle una garantía, digamos, de que tenga la conducta adecuada, ¿no? Sí, totalmente. Lo que el proyecto esto involucra, y es muy importante, es la iluminación, que el río se va a iluminar, el parque se va a iluminar desde sus laterales, o sea, se va a iluminar desde las dos avenidas, Hipólito Yrigoyen y 19 de abril. Desde esos lugares se va a iluminar el parque. O sea, el parque no va a tener la presencia de cableado, ni ningún otro elemento que pueda ocasionar algún daño a alguna persona. Y otro detalle muy importante es que el río, el parque lineal, va a ser un parque 24 horas. O sea, va a estar iluminado toda la noche completa y responde a necesidades modernas, que es usar espacios públicos 24 horas. Esto también responde a problemas que hemos tenido siempre de inseguridad dentro del río, que a través de la iluminación nosotros estaríamos mitigando en parte este problema. ¿Cómo cambia lo estético cómo va a embellecer la ciudad, ¿no? O sea, Totalmente. Tiene una característica algo parecido a lo que fue el Suquí en algún momento en Córdoba, que tiene otra... Hay innumerables ejemplos en el mundo, inclusive. O sea, Jujuy no es, lo que planteó el intendente no es solamente algo que nació acá, no. Esto nosotros hemos visto ejemplos en otros lados del mundo donde se llevó a cabo un proyecto de similares características, vinculándolo y haciéndolo parte de la vida urbana. Hoy el río Sibi, hoy en día, es la espalda, o sea, la gente lo tiene asimilado como espalda, por eso lo trata como una espalda, lo trata como un basurero, no lo cuida. Tiran la basura permanentemente. Exactamente. Mucha gente vive en el lugar. O sea, se fueron instalando gente a vivir, digamos, lingeras que estaban en dos lugares distintos, por lo menos. Sí, pero un dato importante, la contaminación que tiene hoy el río Sibi en su tramo urbano, podemos decir que el 80% de la contaminación que tiene el río en todo su desarrollo es el tramo urbano que va desde Argañará hasta el Badén del Almirante Brown. Del 80% que toma toda la extensión del río, son bolsas, son plásticos, o sea, es el mismo ciudadano el que aporta la negatividad al río. No es un hecho que el río de por sí tiene un grado alto de contaminación. El ciudadano es muy responsable de lo que está pasando. Y esto, al hacerlo presente, al hacerlo parte de la ciudadanía del río, va a ser un hecho muy positivo, porque el río va a ser parte de la urbanidad. Hoy en día no lo es. Hoy en día no lo es. En algún momento, si mal no recuerdo, fue el gobernador Agustín Perazzi, en ese momento, armó sobre el lecho del río, digamos, una serie de asadores, se hizo una cancha de básquet que subsiste, pero que veo que está de alguna manera carcomida por el río. ¿Cuál es la idea en esto? Este nuevo parque, digamos, elimina eso, o sea, no va a haber lugares de sociabilización de este tipo, digamos, sí se puede caminar, ir a tomar mate, pero no va a ser para camping. ¿Cuál es la idea en ese sentido? Los lugares para hacer deporte van a tener que ser otros, o sea, no vamos a contemplar esas actividades ahí. Sí vamos a contemplar lo que es caminar, lo que es correr, lo que es andar en bici, lo que es permanecer, lo que es ir a pasar un rato en familia, lo que es estar... Pero no un lugar de camping para ir a hacer un asado, digamos. No precisamente. Está claro, el concepto creo que está clarito. Sí, también lo que se propone también son sanitarios, o sea, va a haber sanitarios, pero no van a estar dentro del lecho del río, sino van a estar afuera, en la periferia. No hay arquitectura dentro de este proyecto, aunque parezca raro que yo como arquitecto diga esto, pero todo lo que son obras de arquitectura están fuera del río. Lo que está en el río son obras de ciclovías, caminerías, lugares de estar, bancos,
lo que son los engavionados hoy, que se ve que la empresa cómo los está manufacturando, son lugares donde el vecino también no solo son elementos de contención de las terrazas, los gaviones, sino son lugares donde el ciudadano va a poder disponer, o sea, son bancos naturales, son bancos, son lugares de permanencia. ¿Alguna vez se hizo una audiencia pública de esto? Sí, en el año 2003, si no mal no recuerdo, el intendente, cuando era concejal, gestionó la audiencia pública sobre el río. Y los resultados fueron ampliamente positivos. Y ahora, en estos tiempos, digamos, ¿ustedes lo sociabilizaron al proyecto? ¿Dónde lo llevaron? ¿Lo discutieron? No sé, si me ocurre, la universidad, el colegio de arquitectos. ¿Lo discutieron en qué ámbito? Lo presenté yo en la CAP, que es el Consejo Asesor de Planificación, que involucra centros vecinales y todos los colegios técnicos, arquitectos, colegio de ingenieros, colegio técnico de Jujuy, se presentó ahí. Después el proyecto en sí mismo es información pública, estuvo siempre colgado en la página del municipio, tuvo cualquier ciudadano el acceso a los planos, a las planillas, a absolutamente todo, o sea, es absolutamente transparente la información en esto del municipio. ¿Lo hablaron con la gente de la universidad? También estuvimos presentándolo en la universidad, sí. ¿En dónde lo presentaron? En la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero hoy hay movimiento teóricamente de alumnos de Ciencias Agrarias, Sí. casualmente en esto. Sí. ¿Y lo presentaron en la Facultad de Ciencias Sí, Agrarias? sí, en el salón, no recuerdo el nombre del salón, pero el aula magna, diríamos, Está. Se hizo estudio de impacto ambiental. Sí, en la situación de anteproyecto, nosotros, como municipio, gestionamos también el estudio hidrológico, que es lo más importante, lo que le da el sustento teórico y técnico al proyecto. También se hizo lo que es, tenemos el visto bueno de ambiente, el visto bueno de recursos hídricos, en la etapa, siempre hablando de la etapa anteproyecto. Después, cuando la empresa adjudicataria tomó cartas sobre ya el proyecto en sí mismo, ellos hicieron la presentación correspondiente ante el Ministerio de Ambiente y ante Recursos Hídricos, lo cual hace que ya tenemos el aval de los dos grandes organismos que están involucrados en un tema de esta magnitud. Profesionales jujeños hicieron el estudio hidrológico, ¿no? Un estudio señor. de SNOPE, creo que es, ¿no? Exactamente. Sí, sí, me tocó Sí, sí. a mí, me lo explicaron en algún momento, donde se analiza el comportamiento del río de muchos años para atrás, digamos, y donde de alguna manera las garantías están dadas de que lo que pueda exceder de esta primera terraza también está medianamente controlado, y no es un hecho que suceda cada rato, ¿no? No. La hidrología no es una ciencia cierta, como decía el ingeniero Snope, o sea, estamos hablando de hipótesis. Sí, estamos hablando de analizar el comportamiento de mucho tiempo para Se atrás. trata de mirar el futuro a través de un estudio del pasado, diríamos, de cómo el río reaccionó, qué vida hidrológica tuvo el río específicamente. Para que tengamos un detalle más, para que tengamos una idea, lo que aconteció el 30 de marzo no alcanza a cubrir la primera terraza. Correcto, yo te iba a decir eso. Yo me acuerdo alguna vez de una crecida de esta, estábamos hablando de, no sé, 12 años atrás por lo menos, pero debe haber sido más del doble de lo que hemos visto el 30 Sí. de marzo. El 30 de marzo fue de una furia brutal, por un lado, pero también me parece que mucho tuvo que ver lo que había al frente, que le cambió el cauce natural y lo empujó deliberadamente a otro lugar, digamos. Me parece que más ha tenido que ver con esto. Eso son unas premisas hidrológicas que nosotros hemos tenido en cuenta también. El hecho vos de afinar la sección del río hace que el río tome velocidad, que es lo que aconteció, porque nosotros tenemos una situación topográfica que va desde el puente Paraguay hasta el puente Argañaraz, justamente que el río va encajonado y va tomando velocidad. Después del puente Argañaraz, el río ya se abre y toma otra situación, ya es más de una situación de extensión que de caudal fuerte sobre un mismo punto. Yo creo que es positivo que la gente defienda un lugar, digamos, ¿sí? Yo lo que critico es que me parece que este río no ha sido nunca defendido. O sea, cuando lo han contaminado, es como que se ha reaccionado siempre tarde. Cuando alguien ha hecho uso de esto, como puede ser, o sea, yo he visto crecer el tema del lago Popeye durante más de 2 años, donde iban tirando camiones, y armaron un camino que no llega a ningún lado, porque si vos te sentás y lo mirás, es un camino que termina en el puente y no llega a ningún lado. Se ha hecho una defensa, no sé qué es lo que se hizo o qué se pretendió hacer, pero lo hicieron en la más absoluta impunidad.
Nadie dijo absolutamente nada. Cuando todos los vendedores ambulantes existentes en la zona de la Valle tiran toda la basura para abajo, no he visto a ninguno quejarse, no he visto a un ambientalista, no he visto a nadie manifestarse como se tenía que haber manifestado. Y si ha hecho del río lo que ha querido, hoy que se decide de alguna manera intervenirlo, ¿sí? De una manera que uno puede estar o no de acuerdo, y para eso está el debate, la discusión, la sociabilización, es como que surgimos todo de golpe. La verdad es que me cuesta entenderlo. Me parece que ha sido dejado a la buena de Dios eternamente, a nadie le ha preocupado. Uno lo puede ver a eso que usted está diciendo en la situación de numerosos lugares donde la muralla ya ha colapsado. La muralla no tiene sustento, los cimientos del muro de piedra están carcomidos, están expuestos. Eso la ciudadanía no lo puede ver. Pero uno que lo ha caminado al río por dentro, ve que esa situación o lo que pasó el 30 de marzo sobre el Puente Agraña se puede repetir en cualquier lugar de todo el desarrollo que tiene en el tramo urbano, lo cual eso pone en riesgo y en peligro cualquier situación que esté por arriba de las avenidas. Ayúdame un poco más arriba del puente, digamos. ¿No se cayó hace 3 años? Efectivamente. No mucho tiempo, digamos. No. Exactamente. Se cayó gran parte de eso, sí, se bueno, la vereda. Ese hecho se puede repetir innumerable cantidad de veces. Esta obra, de alguna manera, claro, al contenerlo, digamos, de esta manera, ahora, ¿también se va a solidificar esas bases? Sí, totalmente, sí. Está incluido ese trabajo de restauración, diríamos, de lo que son las murallas. Correcto, forma parte, digamos, de este trabajo. Sí. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Te quedó algo que te parezca que tengamos que contarle a la gente? No, en realidad lo que nosotros, yo hago este comentario en pos de algunas situaciones que he visto en redes sociales. Nosotros no vamos a tapizar el río Sibisibi, no vamos a parquizarlo al río, que sería algo que es contraproducente. Lo que nosotros hacemos es solamente trabajar hidrológicamente en lo que es la protección del cauce. Después el armado de las terrazas son las terrazas que ya existen, nosotros no las proponemos. Ya existen esas terrazas, lo que nosotros hacemos solamente es darle contención y protección a esas terrazas, para que después las actividades sean ahí sin alterar la situación del terreno natural. O sea, yo veo mucha gente que está absolutamente en desacuerdo de esto. A mí personalmente es un proyecto que me motiva y me da la sensación que me va a cambiar estéticamente mucho mi ciudad. Esta es mi opinión personal. Digamos, así realmente lo va a hacer, porque el río Sibisibi ha sido parte de la ciudad por más de 200 años. O sea, podemos hablar de la mancha histórica de la ciudad, cómo ha crecido Jujuy, cómo ha crecido el centro. Y ya hoy el centro no acaba en el río Sibisibi, sino acaba en la barranca Castañeda, por ponerle un límite geográfico a lo que es el centro. Ya el río es parte intrínseca de la ciudad, ya es parte de la vida urbana. Y hoy es una espalda, realmente. Hoy es una espalda, es un basural a cielo abierto. Lo cual a nosotros eso nos motiva a tener cada día más fuerza para pelear este proyecto. Marcos, te agradezco mucho la visita. Por favor, el agradecido soy yo. Muy amable.